¿Qué tal, mis queridos hermanos? Tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Son las 10:22 y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la iglesia. Y bueno, por supuesto, con algunos que otros sentimientos encontrados. Estaba sacando cuenta anoche cuando fue la primera vez que prediqué aquí como pastor en la iglesia de Olivos, y fue por allí por el mes de febrero en el año 2017. Han pasado 4 años, casi 4 años, porque estamos a punto de que se cumpla ya esa fecha, y hoy estamos en un contexto que jamás hubiese imaginado que iba a ser así, de esa manera. Estamos aquí con la iglesia vacía, con el templo vacío en realidad, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Estamos aquí con los técnicos allí arriba, y bueno, es una alegría siempre tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes. Estabas leyendo allí algunos mensajes que están mandando en el chat. Bueno, y queremos aprovechar para agradecer, ¿no?, todos los saludos que están enviando de feliz sábado, saludando también a los hermanos. Bueno, también algunos saludos hacia mi persona, en agradecimiento por estos 4 años que hemos vivido aquí en la iglesia de Olivos. ¿Dónde me toca trabajar? Bueno, la administración de la iglesia ha decidido que vaya a trabajar como pastor al distrito de Moreno Norte, ¿sí? El distrito de Moreno Norte está compuesto por 6 iglesias, básicamente. Hay 4 que se encuentran allí en la parte norte justamente de Moreno, y además está la iglesia de Luján y la iglesia de Mercedes. Así que tenemos un gran desafío allí para trabajar durante el tiempo que Dios disponga. Yo le voy a pedir a Lucas que coloque allí en pantalla. Ustedes van a poder ver algunas de las iglesias. Allí en pantalla aparecen, las estoy viendo aquí en el monitor. Esa es la iglesia de Jardines, ¿sí?, allí en la zona de Moreno. Vamos a ver la siguiente. Esa es la iglesia de La Perla, ¿sí? También allí es prácticamente cerca de mi casa, allí en Moreno. La siguiente, esa es la iglesia de San Carlos, ¿sí?, el templo de San Carlos. Y después también tenemos la última foto allí, la iglesia de La Perlita. A Luján y a Mercedes todavía no he podido ir. Bueno, ha pasado muchas cosas en estos últimos días, ¿no? De hecho, este sermón, la idea era que fuera el sábado pasado, pero yo no sé si ustedes saben, bueno, algunos por allí ya lo saben, estuve infectado de coronavirus, así que tuve que estar allí en mi casa guardado, en cuarentena. Gracias a Dios, bueno, fue algo muy, muy sencillo de sobrepasar. Algunos síntomas muy leves, un poquito de fiebre y un poco de dolor corporal, pero bueno, gracias a Dios tuvimos que postergar, digamos, el sermón que iba a ser el sábado pasado para poder encontrarnos aquí en la iglesia este sábado. Así que, hermanos, bueno, les quería mostrar allí las iglesias de Moreno, en el distrito que me va a tocar pastorear, más que nada también para que conozcamos las realidades que se viven, ¿no?, en el cono urbano y tal vez fuera de aquí de Olivos. Son iglesias que desde el punto de vista edilicio tienen algunas necesidades, y quería mostrárselas también para aprovechar si hay alguien de repente que quiere hacer un pacto con el Señor y quiere decir, bueno, yo tengo el deseo de poder colaborar con alguna de estas iglesias en lo que tiene que ver con la parte de la construcción. De más está decir que para estas iglesias es más que bienvenido, ¿sí? Son iglesias cuyos hermanos trabajan con mucho esfuerzo, son muy trabajadores y están de a poquito allí avanzando, en la mayoría de ellas con refacciones o con construcción, ¿sí? Básicamente allí la iglesia de La Perla, que estuve el día martes recorriendo con el pastor que está saliendo, están con un proyecto incluso de techado y de algunas cosas para que los hermanos puedan reunirse en un ambiente cálido y puedan alabar el nombre de Dios como corresponde, ¿no? Así que si de repente alguno en su corazón quiere colaborar en esta causa, va a ser más que bienvenido. Solamente comuníquese conmigo. Yo conozco la solidaridad y el deseo de ayudar que existe aquí en la iglesia de Olivos en estos 4 años que nos ha tocado trabajar, así que estoy seguro que con el aporte y con la ayuda de muchas personas, esas iglesias finalmente van a poder estar en un ambiente completamente óptimo, ¿no?, para poder alabar el nombre de Dios.
Bueno, hay muchos mensajes aquí que han llegado. Yo no creo que tenga tiempo de leerlos a todos, pero vamos a tener un post después del mensaje, así que espero que se puedan quedar hasta el final y incluso se va a poder leer algún que otro mensaje y vamos a poder tal vez dialogar un poquito. Vamos al tema de esta mañana. Qué raro, ¿no? Último tema. La verdad que me siento un poquito nervioso, como si fuera la primera vez, pero bueno, quiero empezar el tema en esta mañana contándote una historia. Un viernes de tarde, un pastor se encontraba allí en su oficina y estaba dispuesto para terminar el sermón, pero había un problema. Tenía que predicar al día siguiente y no lograba encajar todas las ideas para el sermón que algunas horas después tenía que predicar. Y mientras estaba nervioso allí en su oficina, de repente entra su hijo, inocente, sin saber de repente que su papá estaba allí preocupado, con muchos quehaceres, pensando en el sermón de mañana, y empieza a hacerle una serie de preguntas. Esto agravó la situación porque el pastor empezó a ponerse más nervioso aún, así que en un momento agarró una revista y la empezó a hojear. Y empezó a hojear allí la revista y arrancó una hoja que tenía el mapa del mundo. Entonces arranca el mapa, busca una tijera allí en el cajón de su escritorio y empieza a cortar ese mapa en pedacitos muy chiquititos. Una vez que terminó de hacer todo el recorte, agarró todos los pedacitos, se los entregó a su hijo y le dijo: hijo, anda a la habitación de al lado y cuando termines de armar el mapa del mundo, volvé acá que yo te voy a dar un premio. El niño se fue y el pastor pensaba honestamente que su hijo iba a demorar algunas horas por lo menos para terminar de armar allí el mapa del mundo. Pero para sorpresa de él, su hijo demoró muy poco tiempo. Unos minutos después apareció con el mapa completamente armado. A lo que el padre preguntó lo siguiente: hijo querido, ¿cómo hiciste para armar tan rápido el mapa? Y noten ustedes lo que respondió el niño. Papá, observa, la parte de atrás del mapa tiene la figura de un hombre. Así que yo no traté de reconstruir el mundo, sencillamente reajusté la figura del hombre. Y entonces cuando terminé de completar al hombre, hubo también un mapa completo del mundo. Cuando el pastor escuchó lo que su hijo le decía, inmediatamente tuvo una tremenda inspiración para su sermón del día siguiente. Y dijo en voz alta: claro, el hombre completo forma al mundo perfecto. Solo un hombre cambiado logra que el mundo cambie. Si nosotros nos dejamos guiar por esta historia, podemos dividir entonces a la humanidad en dos grupos de personas. El primer grupo está caracterizado por aquellas personas que están excesivamente preocupadas por su mundo exterior. Están preocupadas por todo lo que pasa a su alrededor, quieren tener control de esas cosas, pero se olvidan de empezar por sí mismos. Y el segundo grupo son aquellas personas que aprendieron que la única manera en que se pueden realizar cambios en el mundo exterior es comenzando por uno mismo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué grupo te encontrás? ¿Sos de aquellas personas que está tratando de armar el mundo exterior, tratando de tener control absolutamente de todas las cosas, despreocupado de tu mundo interior? ¿O te ubicás en el segundo grupo que aprendió a que el proceso empieza desde adentro hacia afuera? ¿Vos sabés qué? Esta es una lección que el Señor Jesús trató de dejarnos mientras estuvo aquí en la tierra, de diversas maneras, porque Él sabe muy bien que la única manera de que mi mundo exterior sea perfecto, aunque se esté cayendo a pedazos, es que el mundo interior esté en armonía con su voluntad. Pensá un poquito que cuando Él se fue, cuando Él se despidió de sus discípulos, les dijo
lo siguiente. Le dio dos órdenes. La primera y aquella que nosotros más recordamos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hacemos caso a esa orden y cumplimos la misión. Pero muchas veces nos olvidamos de la segunda orden que Jesús dio a sus discípulos. Porque Él dijo: vayan y hagan discípulos, pero también dijo: pero no salgan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no haya llegado sobre vosotros. Jesús sabía muy bien que la tarea de evangelizar al mundo tenía que comenzar primero en el corazón de los discípulos. Porque si esa tarea no comenzaba en el corazón de los discípulos, iba a ser un fracaso el plan de evangelizar al mundo. Jesús sabía muy bien que ellos tenían que reconstruir su hombre interior para que su mundo exterior esté en armonía con los planes que Dios estaba proponiendo. Yo quisiera que en esta mañana nosotros analicemos una historia. Es una historia que seguramente la escuchaste un montón de veces. Es una historia muy conocida. Estoy seguro que habrás escuchado tal vez más de un sermón acerca de esta historia. Pero me da la sensación, según mi criterio, que es la que mejor refleja estos dos tipos de personas que tratan de, algunas, preocuparse del mundo exterior, olvidando el mundo interior, y las otras trabajan desde el mundo interior hacia el exterior. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 38. Yo voy a leer aquí desde mi pantalla, que tengo la versión Dios habla hoy. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice lo siguiente: Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. El desafío en esta meditación, hermanos, es que nosotros analicemos las características de Marta y de María y qué lecciones espirituales podemos obtener de estas dos personas. La pregunta es: ¿cómo era Marta? ¿Cómo era Marta? Bueno, Marta claramente era una persona preocupada por el mundo exterior. A Marta le molestaba que algo no esté bajo su dominio y su control. Marta tenía que tener absolutamente todo bajo control. Marta tenía una personalidad extrovertida y era más bien pragmática. Pero Marta también era una persona decidida, a tal punto que fue ella la que invitó a hospedarse a Jesús en su casa. Era una persona que tenía iniciativa, era una persona decidida, pero también era una persona que era combativa, que enfrentaba. Porque si ustedes recuerdan allí, en Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere, la primera que sale al encuentro de Jesús, cuando Jesús todavía no había llegado a Betania, fue Marta. Y cuando sale a ese encuentro, no solamente lo confronta, sino que además le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta es ese tipo de personas que está convencida de lo que cree y hasta incluso se cree capaz de cuestionar los planes de Dios para su vida. Se cree capaz de cuestionar la voluntad de Dios para su vida y la vida de su hermano. Marta era por naturaleza líder, se encargaba absolutamente de todo. Marta era autosuficiente, podía hacer absolutamente todas las cosas. Y me gusta de repente caracterizar a Marta como ese tipo de persona que está al volante, que está cansada, que viene viajando ya muchísimos kilómetros, pero que jamás
te pasaría el volante para que manejes. Y Jesús, me lo imagino como ese copiloto, sentado al lado de Marta, sentado allí en el asiento de al lado, esperando que Marta le largue el volante, pero nunca tomando por la fuerza el comando. Mis queridos hermanos, Marta no es una persona mala. Marta no es una persona que por naturaleza sea mala o tenga maldad. Y déjame decirte más. Todos, absolutamente todos, vos, yo, todos, en algún momento de nuestra vida hemos sido Marta. Todos en algún momento de nuestra vida somos autosuficientes. Todos en algún momento de nuestra vida creemos que podemos seguir manejando cuando Jesús está al lado queriendo tomar el volante y el timón de nuestra vida. Todos en algún momento empezamos a sentir que se nos está perdiendo el control de todas las cosas que nos suceden. Todos en algún momento de nuestra vida cuestionamos la voluntad de Dios para nosotros porque no la entendemos. Todos en algún momento hemos enfrentado a Jesús y le hemos dicho a Jesús, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Todos en algún momento responsabilizamos a Jesús a veces por las negligencias que nosotros cometemos o a veces sencillamente porque vivimos en un mundo de pecado y porque como Marta a veces es mucho más fácil echarle la culpa a Jesús y no asumir la responsabilidad. Todos en algún momento hemos sido o tal vez somos Marta. Pero mi querido hermano, hay lecciones que nosotros vamos a sacar de la vida de Marta. Y la primera lección que yo quiero mencionarte en esta mañana es la siguiente. Marta estaba ocupada sirviendo, haciendo lo que quería, pero no disfrutaba sirviendo. No disfrutaba sirviendo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta el deporte, ¿no? Me gusta el fútbol. Algunos saben cuáles son los colores que a mí me gustan, y no es para entrar en ningún tipo de debate y de diálogo. Pero en el año 2012, tal vez el jugador o la figura más grande del Club Atlético Boca Juniors, Juan Román Riquelme, dejó el fútbol profesional y lo mencionó inmediatamente antes de jugar una final de la Copa Libertadores. Boca perdió esa final allí en el año 2012, pero hubo una frase de Riquelme que quedó grabada en la memoria de todos los hinchas, ¿no? Y de la prensa popular en ese momento. Él dijo, me vacié. No tengo absolutamente más nada que ofrecer y que dar. Me vacié como jugador de fútbol. Y una persona que se vacía es una persona que está agotada porque ya no está disfrutando de lo que hace. Y vos pensá un poquito, no solamente en Riquelme como jugador de fútbol, sino también en tu propia vida. Y yo no sé si en esta manera estoy hablando para alguien que está llegando a un punto que ya no disfruta lo que hace. Muchas veces nos sucede que hay personas que no disfrutan de su trabajo, no son felices con las tareas que realizan de manera cotidiana. Y eso es terrible, hermanos. Es terrible porque nosotros trabajamos haciendo lo que queremos, pero ya no lo disfrutamos. Ya no tenemos la alegría de hacer eso que estamos haciendo. Pero peor aún es el cuadro que está viviendo Marta, porque Marta no disfruta de servir al Señor. Y cuando nosotros no estamos disfrutando del servir al Señor, cuando servir al Señor para mí se constituye en una carga o en un peso, hay algo que no está bien. Hay algo que no está funcionando cuando servir al Señor para mí se constituye en una carga. Y eso era lo que le pasaba a Marta. Marta estaba sirviendo al Señor, pero ya no era feliz con lo que hacía. Muchas veces me he tocado hablar con hermanos que han desempeñado cargos dentro de la iglesia y que han llegado a un punto que no quieren saber absolutamente más nada con ninguna responsabilidad en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque el cargo se convierte en una carga. Dejamos de disfrutar lo que hacemos. La segunda lección que nos ofrece Marta en su actitud
de tener un control allí de todas las cosas que pasaban en su mundo, es que Satanás no la sacó a ella de la cocina, solo le quitó su propósito de por qué estaba allí. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando nosotros perdemos el foco, cuando nosotros perdemos el propósito de lo que estamos haciendo, no importa que si eso que estamos haciendo es para Dios, ya no cobra ningún sentido. Cuando mi adoración a Dios se convierte en una adoración mecánica, cuando mi servicio se convierte en un servicio mecánico, el diablo logró su objetivo para nuestra vida. Y yo en un sermón que prediqué hace un par de meses atrás aquí en esta iglesia, luchando en oración, yo me acuerdo que había mencionado lo siguiente: al diablo no le interesa que vos vengas a la iglesia, al diablo no le interesa que vos des estudios bíblicos, no le interesa que nosotros bauticemos personas, al diablo no le interesa que nosotros tengamos una fábrica de alimentos, no le interesa que nosotros tengamos una casa editora, no le interesa que tengamos sanatorios, clínicas, no le interesa que tengamos colegios. Si todo eso nosotros lo hacemos sin la fuerza que viene de lo alto, no tiene ningún sentido. Al diablo no le interesa que nosotros cumplamos la misión. Al diablo solamente le interesa que nosotros no pasemos tiempo en Jerusalén para recibir la unción del Espíritu Santo. Una persona desenfocada, mis queridos hermanos, es una persona con una actitud como la que tuvo Marta allí en el versículo 40, donde dice: ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile que me ayude. Una persona que ha perdido el foco, que está en la cocina pero no sabe por qué está en la cocina o por qué llegó allí o cuál es el motor que le impulsa a hacer las cosas, es una persona capaz de cuestionar por qué Jesús actúa de tal manera. La tercera lección que nos enseña Marta, mis queridos hermanos, es que no alcanza con invitar a Jesús a tu casa. Marta invitó a Jesús a su casa, lo estaba hospedando, pero no alcanza con eso. Tenés que abrirle la puerta de tu corazón. No alcanza con que Jesús venga a tu casa. Porque si viene a mi casa, pero yo no le abrí la puerta de mi corazón, no tiene ningún sentido. Y como yo dije recién, mis queridos hermanos, Marta no es una persona mala. Marta es una persona responsable, trabajadora, dedicada. Pero el problema que tiene Marta es que no puede pasar 5 minutos sentada en la presencia de Dios. Y mis queridos hermanos, esto es terrible, porque el diablo constantemente, dice el camino a Cristo, está impidiendo que nosotros lleguemos al trono de la gracia. El diablo constantemente está poniendo piquetes para que nosotros no oremos, para que nosotros no leamos la Biblia, para que nosotros no tengamos esa comunión que necesitamos. El diablo carga nuestra agenda de actividades para que nosotros no tengamos el tiempo suficiente para pasar a los pies allí aprendiendo de Jesús. Mis queridos hermanos, Marta no es una mala persona. Seguramente en una junta de nombramientos, Marta sería propuesta para muchos cargos. El problema que nosotros tenemos hoy como iglesia, y no digo como iglesia de Olivos, hablo como iglesia, como pueblo de Dios en general, el problema, mis queridos hermanos, es que nuestra iglesia está llena de Martas, y me incluyo. Nuestra iglesia está llena de Martas. Nuestra iglesia está llena de Martas que están dispuestas a trabajar, que están dispuestas a hacer cosas, que están dispuestas a avanzar en la obra del Señor. Pero necesitamos pasar tiempo primero con Jesús. Elena de White, en El deseo de todas las gentes, comentando esta situación, ella dice lo siguiente: la una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal y a las gracias necesarias para el progreso espiritual. Necesitaba menos preocupación por las cosas pasajeras y más por las cosas que perduran para siempre. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación.
La causa de Cristo necesita de personas que trabajen con cuidado y energía. Y miren cómo termina la cita. Hay un amplio campo para las Martas con su celo por la obra religiosa activa. Pero, dice Elena, deben sentarse primero con María a los pies de Jesús. Sean la diligencia, la presteza y la energía santificadas por la gracia de Cristo. Y entonces la vida será un irresistible poder para el bien. En otras palabras, lo que Elena aquí nos está diciendo es, trabajen su hombre interior. No traten de organizar el mundo. No agarren el mapa de su vida y traten de ordenar el mundo porque no van a poder. Trabajen primero completando la figura del hombre. Porque un hombre completo, una persona completa, hacen un mundo perfecto. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Y allí es donde radica el secreto de la vida cristiana. Porque por más que el mundo se caiga a pedazos, si mi hombre interior está completo, si mi hombre interior pasa tiempo a los pies de Jesús, el mundo exterior, aunque esté cayéndose a pedazos, va a estar de manera perfecta y yo lo voy a percibir de una manera espiritual, con los ojos que Jesús percibe las cosas. ¿Qué características tenía María? María era una persona introvertida, totalmente diferente a Marta. Era más indecisa que Marta. Marta era decidida, iba al frente. María no. De hecho, cuando ella supo que Jesús estaba llegando a Betania, dice el texto bíblico que ella se quedó en la casa allí llorando sus penas y solamente salió cuando Jesús la mandó a llamar. María era una persona reflexiva, tenía una profunda vida interior. Podía reconocer su necesidad y así sentarse a los pies de Jesús. María, mis queridos hermanos, sentía un profundo amor por Jesús. Y era tan grande ese amor que estuvo dispuesta, dice allí Juan capítulo 12, a derramar un perfume de nardo puro para ungir a Jesús. Y eso le valió incluso la crítica de Judas. ¿Cómo se va a gastar ese dinero allí en ese perfume? Podríamos dárselo a los pobres. A Judas no le interesaban los pobres, él solamente quería sacar partido si ese perfume se vendía. María no era autosuficiente. Y a María, mis queridos hermanos, le encantaba pasar tiempo con Jesús. ¿Qué nos enseña María? María nos enseña algo que está, yo diría, no tan trillado, porque lo hemos escuchado un montón de veces, pero qué difícil es aplicar. Pero María nos enseña el secreto de la vida cristiana. Y el secreto de una vida cristiana feliz, plena, completa, es pasar tiempo con Jesús. María nos enseña que el secreto para que tu mundo exterior sea perfecto es dejar que tu mundo interior sea transformado por Jesús. María enseña, y nos enseña, te enseña, me enseña, que pasar tiempo con Jesús es la mejor parte. Y fíjate cómo termina así el texto bíblico. Jesús le dijo a Marta, Marta, lo que María eligió, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Seguramente habrás escuchado esa frase, ese dicho que dice que el diablo puede despojarte absolutamente de todas las cosas. Pero hay algo de lo que no puede despojarte. Y es sacarte a Jesús de tu corazón. Y María lo había aprendido. María sabía muy bien que no importaba los quehaceres, que no importaba o no tenía tanta importancia o tanta prioridad las cosas secundarias. Ella tenía ordenadas sus prioridades. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu vida en relación con Jesús? ¿Pasás tiempo todos los días con Jesús? ¿Estar con Jesús es lo primero en tu agenda? ¿O de repente allí tu agenda está cargada de quehaceres y de actividades? Y de repente decís, bueno, después oro, después leo la Biblia, después paso tiempo con Jesús. Esto es más importante.
Yo hace un momento dije que la iglesia estaba llena de Martas, pero quiero ser un poquito más profundo y autocrítico también con esto. Hace un tiempo atrás hablé con un colega, no de aquí, de estas latitudes, no lo conocen ustedes seguramente, pero este colega allí nos asinceramos los dos y empezamos a hablar, y digo nos asinceramos porque a veces para un pastor es difícil asincerarse, porque da la sensación que nosotros como pastores no podemos mostrar una parte débil de nuestra vida. Es como que se nos ha enseñado de que si nos mostramos vulnerables, eso nos hace perder de repente liderazgo, preponderancia, y nada más absurdo, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Yo me he dado cuenta de que mientras más vulnerables, mientras más humanos nos mostramos, mientras más personas sencillas y simples, sin ningún tipo de traje y de corbata, aunque hoy tengo la corbata para felicidad de algunos, es importante que nosotros nos mostremos tal cual somos. Y hablando allí con este colega, él me decía, yo no siento que mi vida espiritual sea mala. Yo tengo una buena relación con Jesús. Yo leo la Biblia, oro. Pero yo no puedo dedicar mucho tiempo a la oración, me decía. Después de 5 minutos de orar, ya no sé más qué decirle. Y mis queridos hermanos, hay algo que no está bien si eso sucede en nuestra vida. Si nosotros no tenemos nada que decirle a Jesús, si nosotros no tenemos ganas de pasar tiempo con Él, hay algo que no está bien. Si de repente me está escuchando a lo mejor alguna pareja de novio y de repente lo llamás allí a tu novio o a tu novia y le decís, che, quiero pasar tiempo con vos, y un día te dice, no, no puedo, y otro día te dice, no, estoy ocupado, y otro día te dice de repente, no, mira, tengo que trabajar o tengo que estudiar, y te va postergando, hay algo que no está bien. Y yo te cuento esto, mi querido hermano, porque no solamente la iglesia está llena de Martas, sino también está llena de pastores que muchas veces hemos sido como Marta. Y digo hemos sido porque en un sermón que prediqué durante esta cuarentena, titulado El arte de vaciarse, es un sermón que yo sé que ha llegado al corazón de muchas personas. Ese sermón llegó y fue gestado, gracias a Dios, en una noche de vigilia. Y en ese sermón yo conté que en el año 2017, cuando yo llegué aquí como pastor, al final de ese año yo estaba considerando dejar el ministerio. Yo era un pastor como Marta. Era un pastor Marta. Era un pastor que tal vez estaba preocupado por los planes, estaba preocupado por que la tarea se realice, estaba preocupado por los blancos, estaba preocupado por cumplir con todas las exigencias, pero me había olvidado de la parte más importante. Y la parte más importante era pasar tiempo con Jesús. Yo llegué a institucionalizar mi fe. Y de repente por allí solamente me sentaba a leer la Biblia con el propósito de armar un sermón. Y es el gran desafío y la gran lucha que nosotros tenemos los pastores. No sentarme a estudiar la Biblia profesionalmente. Sentarme a leerla solamente para que Jesús me hable. Y que después de allí pueda surgir un sermón seguramente. Pero la idea, mis queridos hermanos, es que nosotros no seamos como Marta. Que no seas un hermano como Marta. Si hay un pastor que me está escuchando, que no seas un pastor como Marta, sino que seamos como María. Después de un tiempo, mi querido hermano, yo descubrí que lo más importante en la vida cristiana no es cumplir con todas las metas y con todos los objetivos. Eso va a terminar siendo un resultado de pasar tiempo con Jesús. Por eso, en este último sermón que me permito predicar como pastor de la iglesia de Olivos, seguramente en alguna otra oportunidad vendré a predicar ya no como pastor de esta iglesia, yo quiero pedirte disculpas, porque estoy convencido de que en algún momento fui Marta. Estoy convencido de que en algún momento no estuve a la altura de las circunstancias. Y si en algún momento te sentiste que yo fui Marta para vos, que no percibiste el reflejo de Jesús en mi vida como pastor, yo te pido disculpas. Pero también sé que no fue todo malo. En algún momento también fui como María.
Y algunos hermanos han de repente agradecido algún sermón, algún mensaje, alguna visita, alguna llamada telefónica, alguna palabra de aliento. Si de repente en algún momento fui María para vos, no me agradezcas a mí, agradecele a Dios. Porque nosotros somos tan humanos como cualquiera. Y necesitamos, tanto como vos, como todas las personas, del amor de Jesús, constantemente en nuestra vida. Y nada de lo que nosotros podamos hacer como líderes en la iglesia va a ser por nuestros méritos. Solamente va a ser por los méritos de Jesús. Si yo estoy aquí predicando en esta mañana y llevo 13 años de ministerio, solamente por la gracia de Dios. Si no tomé la decisión de dejar allí en el año 2017, cuando estaba convertido en Marta, es porque Dios dio otra oportunidad. Y para mí, haber participado y haber sido pastor de esta iglesia y de este distrito durante estos 4 años es algo maravilloso, fue algo maravilloso. Llegó tal vez una Marta y hoy no digo que se vaya una María, pero por lo menos hay un proceso. Hay un proceso. Y es un proceso en el cual tenés que entrar vos y tenemos que entrar todos nosotros, porque es la única manera con la cual nosotros vamos a poder ver a Jesús por segunda vez viniendo en esta tierra. Hermano, despreocupate de todo. Nada es más importante en tu agenda diaria que pasar tiempo con Jesús. Nada es más importante. Nada es más importante en tu vida que estar tomado de la mano de Cristo. Nada es más importante. Todo pasa a un segundo plano. Todo pasa a un segundo plano. Por eso, mi querido hermano, si te puedo dejar un último mensaje como pastor tuyo, que ha sido una alegría para mí, es esto. Convertite en María cada día. Pasa tiempo con Jesús. Compartí con Él. Está allí. Dedicale tiempo. Entregale lo mejor tuyo. Porque eso es lo único que va a ordenar tu mundo exterior. Eso es lo único que va a transformar tu vida completamente. No me gustan las despedidas. Han sido varias. Y como no me gustan las despedidas, hace un tiempo atrás, no voy a decir la película, pero en una película se mostraba una escena donde había 2 hermanos que estaban allí a punto de despedirse y la hermana llega y le dice allí a su hermano, él se estaba yendo a una misión muy peligrosa y corría riesgo de no volver. Y entonces ella le dice a su hermano lo siguiente: ¿cómo te despides de tu único hermano? ¿Y saben cómo le respondió él? No te despides. No te despides. Por eso, mis queridos hermanos, yo no me quiero despedir. Solamente te digo, hasta luego. Porque seguramente la iglesia va a permitir que nos volvamos a encontrar. Y si no nos volvemos a encontrar aquí, lo dudo porque voy a estar aquí en Moreno, son 30 kilómetros, vamos a estar cerca. Tenemos una cita allí en el reino de los cielos, donde nos encontraremos con Jesús y donde, como María, estaremos sentados a sus pies, alabando el nombre de Dios por la eternidad. Quisiera orar en esta mañana para cerrar este mensaje. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, gracias por haber compartido estos 4 años con mi querida Iglesia de Olivos. Gracias por el cariño, gracias por el afecto. Gracias, Señor, porque en estos 4 años no solamente pude trabajar aquí como pastor, sino también crecer en el conocimiento de tu persona, en tu gracia. Me llevo los mejores recuerdos, me llevo grandes amigos, Señor, de este lugar. Y como dije recién, no me despido. Solamente es un adiós, hasta luego, hasta la próxima, porque estoy convencido de que si no es aquí, en la tierra, seguramente en la tierra nueva nos vamos a volver a encontrar. Bendice a mis hermanos, cuídalos, protégelos, y que puedan seguir avanzando, siendo esa iglesia cálida que han sido, desde el primer momento que yo llegué aquí, me han recibido de la mejor manera, que sigan teniendo ese mismo amor y ese mismo afecto. Los pongo en tus manos de amor, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.